librado de la boca de los leones. Daniel capítulo 6, algunos versículos donde vamos a estar haciendo hincapié. Quiero agradecer a Dios de corazón una vez más el que me concede estar en este lugar. En el capítulo 6 dice en el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Nosotros acabamos de leer algo que tiene que ver con lo que se relata de este incidente ocurrido durante el reinado de un rey medo-persa llamado Darío. Darío conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. y de inmediato este rey estableció un sistema administrativo que le permitiría mantener control de todo su reino. Para ello constituyó a 120 sátrapas y dice que también puso 3 gobernantes, uno de los cuales era Daniel, a quien Darío estaba considerando poner sobre todos los demás. Es por eso que nosotros vemos aquí que se levantó la envidia de estos funcionarios públicos, en los cuales lamentablemente diseñaron un plan. ¿Para qué? Para acabar con Daniel. Ellos nombran una comisión de notables que llevan al rey Darío y le dicen lo siguiente: debe promulgarse un edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en un foso con leones hambrientos. Por supuesto, a Darío le pareció una buena idea y eso le picó su orgullo, le picó su vanidad y firma el edicto. Y tal como estos hombres suponían, esto no frenó a Daniel de seguir su costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, porque el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Se escondió, no entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. O sea, él no se detuvo en esto. Y en este punto de la historia realmente es a partir de aquí que yo quisiera compartir con ustedes algo extraordinario que pasó, hermano, en la vida de este hombre y que sirve de ejemplo para nosotros los hijos de Dios. Hay un par de puntos que tengo aquí para tratar hoy, basado en esta historia. Primero vamos a ver la acusación contra Daniel. Segundo, vamos a ver la reacción del rey Darío ante la acusación, la liberación de Daniel y por último la reacción del rey ante la liberación de Daniel. Vamos a ver primero entonces la acusación de Daniel. El verso 11 dice: se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real diciendo: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: pero Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ustedes notan, hermano, cómo estos hombres actuaron con mucha astucia.
Primero hacen que el rey confirme con su boca el alcance del edicto que acababa de promulgar. O sea, ¿es verdad que tú hiciste eso? Sí. Entonces ahora ellos presentan su acusación y lo hacen de la manera más engañosa posible. Dice el verso 13, respondieron ellos, pero Daniel, que de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata tu orden. Fíjense cómo ellos enfatizan el hecho de que Daniel era un extranjero. Ellos pudieron haber dicho, bueno, Daniel el gobernador no te respeta. Sin embargo, no fue así que dijeron. El énfasis lo hicieron en el hecho de que Daniel era un judío, de que Daniel era un extranjero, o sea, insinuando que había sido desleal. Mira, rey, este Daniel de los cautivos de Judá no te respeta a ti. O sea, no acata el edicto que tú confirmaste. Entonces ellos esconden el odio de sus corazones con un ropaje de sincera preocupación por la autoridad del rey y por el orden civil. Ellos sabían que Daniel respetaba al rey. Ellos sabían que Daniel era incapaz de subordinarse por encima del rey. Pero torcieron la información y la presentan de la peor manera posible. ¿Para qué? Para obtener lo que ellos querían. ¿Y sabe lo que nos enseña eso, hermanos, de paso? Que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. En todas las épocas y edades han habido políticos corruptos. Políticos corruptos que manipulan la información para salirse con la suya. Este es un truco muy común entre ellos, entre esos políticos corrompidos. Y lo mismo ocurrió en los tiempos de Cristo, cuando los gobernantes del pueblo lo acusaron delante de Poncio Pilato. ¿De qué lo acusaron a Cristo? Dice, este hombre pervierte a la nación prohibiendo dar tributo al César y haciéndose él mismo un rey. Eso dijeron de Cristo. En otras palabras, acusaron a Cristo de revolucionario, de sedicioso, o sea, que cambiaron la acusación, la acomodaron y entonces en ese momento preciso la presentaron. Mi hermano, no te extrañes cuando los hombres actúan así. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Un hombre controlado por su egoísmo no es confiable. Y la mayoría de los hombres no lo son. Porque muchas veces manipulan la información, ¿para qué? Para salirse con la suya. Así que no te extrañes, hermano, de eso. El egoísta está más preocupado por su bienestar que por la verdad. Por eso tuercen las cosas a su propio provecho. Eso fue lo que hicieron los amigos, entre comillas, de Daniel, porque con amigos como eso no se necesitarían enemigos, como esto que acusaron a Daniel. Entonces lo acusaron de llevarlo a la muerte. Ahora la reacción del rey, porque dice el verso 14 que cuando Darío escucha la acusación, se da cuenta en la trampa en la que se ha metido. Versículo 14 del capítulo 6 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Nosotros no sabemos de qué manera el rey realmente iba a librar a Daniel. Eso seguramente lo hacía sentir culpable a él y por eso él quería librarlo. Culpable de haber cedido a la petición de estos gobernantes y sátrapas sin haber calculado las consecuencias. Más adelante, cuando finalmente Daniel fue arrojado en el foso de los leones, este hombre cayó en una gran depresión, dice que no quiso comer y no podía dormir. El verso 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se le fue el sueño. Alguien dijo lo siguiente, su conciencia le acusaba justamente de orgullo, vanidad e insensatez. Su alma atribulada no encontraba descanso. Y saben una cosa, hermanos, si ustedes han leído el libro de Daniel, se darán cuenta cómo en esa parte histórica del libro de Daniel, los primeros 6 capítulos, por ejemplo, se revela lo que estaba detrás de la escena en el corazón de cada uno de los reyes que gobernaron. Tanto Nabucodonosor como Belsasar y ahora Darío tuvieron momentos de gran turbación y eran reyes. Por ejemplo, en el capítulo 2 a Nabucodonosor se le fue el sueño cuando vio la gran estatua, el sueño que lo turbó. Belsasar, cuando la escritura misteriosa en la pared, también se turbó, Dios lo cortó. Y ahora Darío en el capítulo 6. Estos hombres fueron en su tiempo los reyes más poderosos del mundo.
Pero todo su poder, todas sus riquezas, todos sus recursos no pudieron impedir que cayeran en períodos de gran turbación. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 11? Oiga lo que dice. Las riquezas de rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ellos se imaginan que están seguros, que están protegidos en sus riquezas, hasta que de repente viene una aflicción que los perturba grandemente y les hace ver que ni el poder ni la riqueza lo pueden librar de las agitaciones del alma, y sobre todo no pueden acallar la voz acusadora de la conciencia. Por eso los poderosos también se deprimen. Por eso los ricos también se angustian, los que tienen dinero se angustian, los que tienen posesiones se angustian, porque todo el dinero del mundo no puede comprar la paz del alma de un hombre. De hecho, en el verso anterior a este proverbio que acabo de citar, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será exaltado. Ese sí que es un refugio seguro, mi hermano. De hecho, eso es lo que vemos en esta misma historia. Hermano, miren lo paradójico de esto. Mientras Darío sufría de insomnio en su palacio, Daniel descansaba plácidamente en el foso de los leones. Eso es una paradoja. Y yo me imagino a Daniel inclusive tomando los leones de almohada para descansar. Y Darío, que lo tenía todo en el palacio, estaba turbado. Y Daniel estaba en paz en el foso de los leones. Hermano, la paz del alma no depende de las circunstancias. No depende de que tú tengas o no tengas. No depende de donde tú vivas o donde no vivas. Todo depende de tener a Cristo, al cual hemos venido a exaltar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor para siempre. Darío no podía dormir en su palacio. Daniel durmiendo tranquilamente en el foso de los leones. Hermano, qué bueno es tener a nuestro favor a un Dios como nuestro Dios. Y qué terrible es no tenerlo, amigo que estás aquí. Qué bueno, hermanos, es tener a un Dios como el nuestro. Pero qué terrible es no tenerlo. Es más, no hay nada más horroroso que vivir en este mundo sin esperanza y sin Dios. Así describe Pablo a los incrédulos en Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Existe una condición más terrible que esa? Yo creo que no. Vivir en este mundo sin esperanza y sin Dios es terrible. Los inconversos simplemente viven, pero no tienen vida eterna. Es por eso, hermano, que debemos mirar a los que no tienen a Cristo con ojos de pena. Hay un tremendo mundo de diferencia entre ser cristiano y no serlo. Los inconversos deben darnos pena. Tenemos que sentir compasión por ellos, porque no existe una desgracia más grande que vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo caído. El que no conoce a Dios ni le tiene por padre puede ser rico y poderoso y aún así carecer de lo único que importa a final de cuentas: la paz del alma. Nadie era más poderoso que Darío, el rey Darío. Pero esa noche pocas personas en su reino podían sentirse más angustiados que él. A pesar de que era rey, aquella noche se hizo evidente que Darío era un esclavo. Versículo 15 dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, Daniel, al que tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la parte del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué debió haber hecho Darío en estas circunstancias realmente? Bueno, confesar su pecado, declarar que se había equivocado y que era inmoral promulgar un edicto como este. Darío debió hacer lo que era correcto y atenerse a las consecuencias, pero no lo hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque era un esclavo, era rey.
Pero era un esclavo de su propia reputación, un esclavo de la posición que tenía, un esclavo de la opinión de los demás. Darío, tú tienes que hacerlo porque mira, tú lo firmaste. Darío era un pobre esclavo, siendo rey, un miserable encadenado. Y Darío es una ilustración perfecta de la condición en la que se encuentra el pecador por causa de su pecado. ¿Saben una cosa, hermano? El inconverso es un prisionero atado con cadenas en espera de su ejecución. Ese es un hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Es un prisionero atado con cadenas en espera de su ejecución, solamente que él, la noche antes del fusilamiento, él sueña que está en la playa disfrutando del mar y del agua. Es un pobre iluso, preso, encadenado, que cree que es libre, pero es un esclavo. El hombre sin Dios. El hombre sin Cristo es esclavo de sus deseos, es esclavo de su egoísmo, es esclavo de su orgullo y de su pecado. Y a fin de cuentas es un esclavo de Satanás. El que hace pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, verso 32. Y añade, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo dijo Cristo. Darío era un monarca poderoso, pero sometido a una terrible esclavitud. Hemos visto entonces la acusación contra Daniel, la reacción de rey a la acusación. Vamos a ver ahora, tercero, la liberación de Daniel. Y esta parte es la parte más emocionante de esta historia. 6:19 al 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue rápido al foso de los leones apresuradamente. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Fíjese, es muy probable que Darío haya escuchado la historia de cómo Dios milagrosamente a los amigos de Daniel del horno de fuego, en el capítulo 3. Y parece que este hombre, en lo más profundo de su corazón, albergaba la esperanza de que ese mismo Dios interviniera de nuevo en la vida de su siervo. Era evidente a los ojos de este rey perverso, pagano, que Daniel era un siervo de Dios. Eso era claro. Noten cómo en 2 ocasiones Darío dice lo mismo de Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y en el verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y en el verso 20 dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Darío estaba convencido de que Daniel era un siervo de Dios. Ahora, ¿es esa la opinión que tienen de ti los que te conocen? Los inconversos que te conocen. Darío estaba claro de que Daniel era un siervo de Dios. Los inconversos que te conocen a ti, ¿también tienen ese mismo concepto de ti? ¿Aló? Pueden decir los inconversos que te conocen que tú eres un hombre, que tú eres una mujer, que tú eres un joven que sirve continuamente a Dios. Darío estaba claro de que Daniel era un siervo de Dios. Y los inconversos que te conocen están claros de ti también. Fíjense, eso era lo que este rey pagano pensaba de Daniel. Versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y me gusta la respuesta de Daniel, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Fíjense, ninguna nota de amargura, ninguna nota de resentimiento. Lo trató con el respeto y la deferencia que Darío merecía por ser rey. Ese no era el momento para quejarse. Ese era el momento para darle la gloria a Dios. Era el momento para darle la gloria a Dios. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Un hombre con 85 años de edad, como era Daniel ya a esta altura de juego, estaba enterito. Mis hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de Daniel habían diseñado un plan muy macabro. ¿Para qué? Para acabar con Daniel. Tan macabro que ni el mismo rey pudo librarlo. Estos hombres procedieron con mucha astucia, con mucho cuidado. Fíjense que hicieron todos sus amarres, o sea, no dejaron cabo suelto excepto una sola cosa: al Dios de Daniel. Eso fue lo único que ellos no pudieron amarrar. Amarraron todo, amarraron al rey, amarraron las circunstancias, pero no al Dios de Daniel. No pudieron amarrar al Dios de Daniel. Mi Dios envió su ángel. Los hombres podrán tener control de muchas cosas, pero no de Dios. No del Dios al que tú le sirves, mi hermano. Planificaron muy bien las cosas, pero con Dios no hay planes que valgan. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, no te atemorices cuando los impíos tramen contra ti. No tengas miedo, no tengas temor, ni mucho menos se te ocurra usar los mismos ardides pecaminosos que ellos usan para llevar a cabo sus planes. Presenta tu causa delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios oye la oración de los justos. Dios oye la oración de los justos. Oye lo que dice la Biblia, bendito sea su nombre para siempre. Salmo 18, mire qué belleza, hermano, hay aquí. Para que usted vea que Dios oye al justo, no hay que atemorizarse. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ese es el Dios que tú y yo decimos tener. Y mira lo que dice el verso 16: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, pero Dios me libró. Dice, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Daniel presentó su causa delante de Dios y Dios envió su ángel que le tapó la boca a los leones. Me gusta cómo la Biblia habla de los ángeles. ¿Sabe quiénes son los ángeles? La Biblia describe a los ángeles como seres espirituales que sirven a Dios continuamente a favor de su pueblo. Dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles son seres reales, siervos espirituales de Dios, que Él los envía a ejecutar servicios diversos a favor de su pueblo. Hermanos, yo creo que solamente en el cielo nosotros sabremos de cuánto peligro fuimos librados por ángeles. Solamente en el cielo. Y a nuestros hijos ni decir. Hermano, Dios te ha librado hasta sin tú darte cuenta. Cuando uno está durmiendo, por ejemplo, uno está, óigame, muy lejos de aquí. Y tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado en la madrugada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Yo soy testigo de eso. No hablo por experiencia ajena, hablo por experiencia propia. Yo he sido asaltado 2 veces a mano armada, y cuando le digo a los inconversos, a los impíos, yo soy cristiano evangélico, no atenten contra mi vida, dicen, varón, no ha pasado nada, váyase, no hay problema. Hermano, en vehículo yo he sido atracado a punta de pistola. Yo le voy a dar todo lo que tengo, pero por favor no atenten contra mi vida porque soy cristiano evangélico. Varón, le dice al chofer, da la vuelta otra vez y baja para que él coja un carro cómodo y se vaya. Varón, quédese ahí, no se apure, no haga bulla, oye, no, tranquilo, tranquilo. Tienen un alma que salvar.
2 veces. En otra ocasión andando con mi esposa también, rodeado. Yo creo que eran como 6 o 7. Y cuando estamos hablando con ellos, yo estoy esperando, hermano, mire, cualquier trompada por detrás. Yo tengo gente, tengo aquí, tengo ahí. Mi esposa. Y es un momento difícil, humanamente. ¿De dónde son ustedes? Cuando le digo, somos cristianos evangélicos. No, váyanse, sigan su camino, no ha pasado nada. No eran policías, eran atracadores. 2 veces. 2 veces he sido librado. Ese versículo, hermano, yo lo he vivido en mi vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son siervos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Para qué? Para librar nuestras almas de muchos peligros. Salmo 91, miren qué precioso esto también. 91, versículo 9 de Salmo. Mucha gente lo recita a veces sin saber lo que está haciendo, muchos inconversos. 91:9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso no es de que para recitarlo, eso es algo vivido. Ay, pobre de los inconversos, no pueden acogerse a esta promesa. Ellos viven, hermano, en la más horrible soledad, los hombres sin Cristo. Mi Dios enviará su ángel. Daniel experimentó esa noche el cuidado paternal de Dios, librándolo de su aflicción. Hermanos, nuestro Dios tiene poder para tapar boca de leones. Dios tiene poder. Dios no es poderoso, Él es todopoderoso. Alguien decía que esa noche, cuando se reunieron los ángeles allá en el cielo y Dios comenzó a darle asignaciones, Dios le dijo a uno de ellos que fuera a Babilonia. Vete a Babilonia hasta que Daniel, mi siervo, salga del foso. Quítale la fiereza a esos leones. Y Dios mandó a ese ángel allá, a Babilonia. Hermano, eso fue lo que hizo el ángel. El ángel fue al foso, cambió la naturaleza fiera de estos leones hasta que Daniel saliera de allí. Algún inconverso que quizás está aquí en esta mañana o escéptico nos dirá, ¿y usted cree eso? Sí, yo lo creo, mi amigo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Y la palabra de Dios lo dice, por eso lo creo. En una ocasión una maestra de escuela bíblica le pregunta a un niño de la clase, y mi hijo, ¿tú crees en el episodio de que a Jonás se lo tragó una ballena? Y él respondió, sí, profesora, yo creo que a Jonás se lo tragó una ballena. Y mire, profesora, si la Biblia dijese que fue Jonás el que se tragó la ballena, yo lo creería igualito. Porque la palabra de Dios lo dice. Como quiera lo creo. Jonás fue tragado por un pez y duró 3 días en el estómago del pez y el pez lo vomitó vivo, lo creo. Pero si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena, yo también lo creería. Porque yo le creo a la Biblia, yo le creo a lo que dice Dios. Dios envió su ángel y ese ángel le tapó la boca a los leones. Ahora, hermano, hay que hacer una aclaración aquí. Debo aclarar que no siempre es la voluntad de Dios librarnos del peligro físico, no siempre. El cuidado de Dios no siempre se manifiesta así. Ahora, créeme, mi hermano y mi hermana, siempre tendremos la asistencia de nuestro Dios cuando tengamos que atravesar por el peligro. A veces Dios actúa de una manera y a veces Dios permite otras cosas. Por ejemplo, en Hechos 12 se registra algo muy curioso de la historia de la iglesia primitiva. Dice que el apóstol Pedro está preso, el apóstol Santiago también está preso. Ese mismo día a Santiago le cortaron la cabeza y ese mismo día a Pedro lo libraron de la cárcel. O sea, Dios en su soberana voluntad decidió llevarse a Santiago y dejar a Pedro para después. O sea, no siempre es la voluntad de Dios librarte del daño físico. Si Daniel hubiese muerto esa noche en el foso de los leones, ¿qué hubiera pasado? Que se hubiese ido directo a la presencia de Dios. Directo.
Ahora, en este caso, Dios quiso mostrar su gloria y declarar públicamente que su siervo era inocente, preservándolo milagrosamente. Dice el verso 22, y el mismo Daniel testificando ahí, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios quiso dejar su testimonio claro de la inocencia de Daniel en este asunto, tanto delante de Dios como delante del rey. Y hermanos, esto nos enseña algo. Esto nos enseña que nosotros como cristianos debemos procurar tener una buena conciencia y un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Debemos tener un buen testimonio y una buena conciencia ante Dios y los hombres. Dice Daniel: yo no he hecho nada malo, ni delante de ti, oh rey, ni delante de Dios. Ahora hay un elemento en esta preservación que no podemos pasar por alto, y es el papel que jugó la fe de Daniel en todo esto. Dice en Hebreos 11:33 que hubo hombres en el Antiguo Testamento que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de la fe. ¿Saben cuál fue la cinta pegante que usó el ángel para taparle la boca a los leones? La fe de Daniel. Esa fue la cinta pegante que usó el ángel para taparle la boca a estas fieras. La fe de Daniel, inclusive en 6:23 se destaca la fe que tuvo Daniel. ¿Qué dice el verso 23? Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Eso es fe. Había confiado en su Dios. Daniel fue librado del foso de los leones. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Sabía que no había razón para temer. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se mantendría protegiéndolo hasta que pasara la prueba, y por esa confianza este hombre fue librado de los leones. Hermanos, hay un misterio envuelto en todo esto, pero Dios nos promete en su palabra honrar la confianza de aquellos que esperan en Él. Dios lo ha prometido y yo lo creo. Por último, vamos a ver ahora la reacción de Darío ante la liberación de Daniel. Verso 24, por un lado Darío manda a que los enemigos de Daniel fueran ejecutados. Verso 24, dice allí: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Así como se enfatiza que en Daniel no hubo una sola lesión, no hubo un aruñadito no hubo en Daniel, aquí se enfatiza que no dejaron ni un huesito sin lesionar. Aclaro, hermanos y amigos que están aquí, la Biblia no menciona ese hecho como si lo aprobara. No, simplemente relata lo que pasó aquel día, punto. ¿Ok? Porque algunos pueden ver: wow, pero mira, hasta sus hijos y su esposa fueron echados ahí. La Biblia menciona el asunto. Ahora, hay una gran lección aquí. ¿Cuál lección? Ese es el fin de todos aquellos que se rebelan contra Dios. Tarde o temprano recibirán la consecuencia de su rebelión. Pero por otra parte, Darío promulga otro edicto, solo que en este caso se encarga de darle la gloria a Dios. Verso 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro, el rey de Persia. ¿Qué es esto? Un preámbulo de lo que ocurrirá al final de los tiempos.
El día vendrá en que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todo hombre, joven, mujer, niño, niña que ha vivido, vive y vivirá, se postrará delante de la presencia del Dios de Daniel y le dará gloria. Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, famosos y también desconocidos, todos algún día tendrán que darle la gloria a Dios y todos se postrarán delante de Él. Todos. Solo que algunos lo harán antes de ser arrojados de su presencia en las llamas del infierno. Pero todos le darán a Él la gloria. El capítulo concluye diciendo en el verso 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el rey de Persia. Los reinos pasan, los reyes también. Los reinos pasan, los reyes también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Se fue Darío, se fue Nabucodonosor, se fue Ciro, se fueron todos esos reyes, Belsasar, todos. Pero Daniel prosperó durante el reinado de Darío, se fue Darío, Daniel siguió, y durante el reinado de Ciro, el persa. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, y Daniel seguía prosperando y sirviéndole a su Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De hecho, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabíamos de la existencia de Darío y de Ciro antes de leer a Daniel? ¿Cuántos? Hoy estamos hablando de Darío y de Ciro por la conexión que tuvieron con el siervo de Dios llamado Daniel. Ellos pasaron, pero el ejemplo de este siervo de Dios ha perdurado con el paso de los siglos, de los años, y el mismo Daniel desde el día de su muerte hasta hoy ha estado disfrutando los frutos de su fidelidad, los frutos de su fe en la presencia misma de Dios, al que sirvió fielmente a lo largo de toda su vida. Mi hermano, aliéntate en medio de la batalla, porque nosotros estamos del lado del vencedor. Óyeme bien, tú y yo estamos del lado del vencedor. Mi hermano, toma aliento, aunque en ocasiones tengamos que atravesar por el foso de los leones. Yo no sé cuáles son los leones que tú estás atravesando ahora mismo, no sé. Si tú has creído en Cristo, el Dios de Daniel es tu Dios también. Gloria a su nombre para siempre. Si de corazón tú tienes fe en ese Dios, olvídate, hermano, que Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios no cambiará. Él es tu Dios también. Y aunque tú nunca hayas pasado por la extraordinaria experiencia por la que pasó Daniel, Dios te ha librado de leones espirituales muchas veces. ¿Cuántos dicen amén a esto? Leones espirituales, ¿para qué? Para que no abandones tu fe. ¿Cuántas veces quizás has sentido tirar la toalla y dejar esto? Y Dios te ha librado de leones espirituales cuando estás a punto de desmayar. Hermano Félix, pero ¿cómo usted sabe eso? Porque si Dios no te lo hubiera librado, tú no estarías aquí en esta mañana. Si Dios no te hubiera librado de leones espirituales. Tú estás aquí porque Dios te ha librado de muchos leones. Si no, no estuvieras aquí hoy. Hubiese apostatado de la fe como muchos que quizás ya no están hoy aquí. Pero Dios te ha reservado en medio del foso. Dale gloria a Dios por eso. Te ha librado aún sin darte cuenta del foso de los leones. Hermano, si a mí Dios no me hubiera librado de los leones, yo no estuviera aquí predicando hoy. No, yo no hubiese estado perseverando en la carrera de la fe. Hace rato que habría apostatado de la fe. Nos sorprende ver cómo Daniel fue librado del foso de los leones. Pero hermanos, ¿saben lo más sorprendente de Daniel? No es lo que pasó esa noche, sino lo que pasó en la vida de este hombre a lo largo de 80 años. Cuando Daniel llegó a Babilonia era un adolescente de 17 años. Y ya a esta altura de juego tiene como 85 años. Y ya al final del libro ya tiene casi 100 años. Daniel no se contaminó, dice que él había propuesto en su corazón en el capítulo 1 no contaminarse. ¿Y qué hubiese sucedido de Daniel haber transigido y sus amigos? Que Daniel no hubiese pasado la prueba del foso de los leones. Porque si comes a la mesa con Belial, los leones te comerán a ti. Gloria al nombre del Señor. Por
Por eso ese hombre llegó tan lejos, porque no se contaminó desde el principio y pudo pasar todas las demás pruebas, porque se guardó para Dios, no se contaminó. Guarda esto en tu cabeza, mi hermano. Si comes a la mesa con Belial, los leones te comerán a ti. ¿Cómo se lo van a comer los leones si este hombre no comió con Belial? Propuso no contaminarse. 80 largos años. Dios estuvo librando a Daniel de leones a lo largo de toda su vida, hermano. Eso es lo grande. Eso es lo sorprendente. Si Dios te ha librado hasta ahora, no dudes, mi hermano, de que Él seguirá haciendo lo mismo por ti. No lo dudes de que el día que te encuentres a salvo en su bendita presencia, tú podrás decir: Señor, gracias, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, por librarnos de leones espirituales muchas veces. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Gracias porque no nos has permitido perecer en nuestros pecados. Oh Señor, te exaltamos a ti, oh Dios. No es a Daniel, sino al Dios a quien sirvió Daniel. Eres tú, mi Dios. Oh Señor, la historia del libro de Daniel no es la historia de Daniel, sino la historia de un Dios todopoderoso que libró a Daniel. Y por eso te exaltamos en esta mañana, Dios. Gracias te doy, Señor. Fortalece la fe de aquellos que se han sentido tambaleando, Dios. Padre, tú los conoces, Señor, los corazones en esta mañana. Señor, ministra fortaleza. Oh Señor, levanta esas manos caídas y fortalece esas rodillas paralizadas, Señor, para que sigamos perseverando como perseveró tu siervo Daniel hasta el fin, puestos los ojos en el galardón que es Jesucristo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.